es el Señor de tu vida, que Señor Jesús es el Señor de esta congregación, es el Señor de esta ciudad, es el Señor de nuestras familias. Declárelo, Señor, declárelo, hermano, con fe, con amor, desde lo más profundo de su corazón. Dígaselo al Señor: Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres quien gobiernas nuestra vida, Padre. Tú eres el que das valor a mi existencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Muévete, Señor, en este lugar de una manera sobrenatural en el día de hoy, Padre. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Padre. Gracias, mi Rey. No hay otro como tú. No hay nadie más poderoso que tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre, que das vida a los muertos, Señor, que resucitas y levantas al caído, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Glorifícate en mi vida, Padre. Glorifícate en nuestras familias. Glorifícate, Padre, en aquellos que aún no te conocen, Señor. Trae luz a sus vidas, Señor, que están en tinieblas y en oscuridad, Padre. Revélate a ellos, Padre. Tu palabra lo dice, Señor, que tú eres el pastor de las ovejas y que las ovejas oyen tu voz. Pero que hay algunas ovejas que están fuera de tu redil, Señor, y que tú vas a ser un solo redil, Señor. Y hoy yo te pido, Padre, que alcances esas almas perdidas, Señor. Aquí estamos tus siervos, Señor, para alabarte, para bendecirte y para cumplir la gran comisión, Señor. Envíanos a cada uno de nosotros, Señor, porque todos somos mensajeros de tu palabra, Señor. Permite que tu gracia se derrame sobre cada una de las personas que lo necesitan escuchar, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. A su nombre sea la gloria, aleluya. Sí, Maestro. Bendito tú eres, Señor. Grandes cosas harás en esta vida. Sí, Padre, grandes cosas harás. Hermanos, gracias, Elenita. Dios te guarde y te bendiga siempre. Buenas tardes a todos. Me gozo de verlos acá nuevamente reunidos en la casa del Señor. Todos unánimes, con un mismo sentir, con el único deseo de alabar, de rendir tributo al Padre, al amado Señor, pero también con anhelo en nuestros corazones de escuchar su preciosa palabra, Señor. Amén. Hoy iniciamos una serie de 4 mensajes. El mensaje principal del día de hoy es la familia, que forma parte de esos 4 mensajes, el reino de Dios. Vivimos en un mundo de tribulaciones, hermanos. Cada día lo vemos en las noticias, no solamente en la ciudad de Cornelius, en Charlo, que es nuestra ciudad inmediata, en las noticias nacionales, mundiales. El mundo está en caos, el mundo está en tinieblas, en conflictos, en guerras constantes. Pero hay algo particular en todo esto. Todos y cada uno de los países y las naciones en guerra, y también de una manera muy individual, cada uno de nosotros estamos tratando de encontrar la paz. Amén. Buscamos la paz, y la mayoría de las personas, la mayoría de los gobiernos y de los mundos enteros hacen alianzas entre sí buscando esa anhelada paz, pero se han olvidado de algo muy importante. La paz no es del hombre. La paz le pertenece únicamente a nuestro Señor Jesús.
Él es el dueño de la paz, Él es el dueño de la gracia. Y mientras no reconozcamos, hermanos, su autoridad y su gobierno en nuestros países, en el mundo entero, en las ciudades, en los estados, en una comunidad, en nuestra congregación, pero principalmente, hermano, en nuestras familias, entonces no vamos a tener paz nunca. Por eso el Señor me ha inquietado profundamente con estos mensajes del reino de Dios. Y hoy su primera parte, la familia. ¿Por qué la primera parte, la familia? Porque la familia es el núcleo, es el corazón de toda comunidad, de toda ciudad, de todo país y del mundo entero. Amén. Vamos a remontarnos 6000 años atrás, aproximadamente. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 1 de Génesis, versos 27 y 28. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Ahí está. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Primer punto del mensaje de hoy: las 5 leyes divinas del gobierno de Dios. Quiero empezar resaltando esta parte tan vital y tan importante. Dice el verso 27: y creó Dios al hombre a su imagen. Nos ha creado a su imagen. Y luego lo repite nuevamente: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y luego dice en el verso 28: y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo. Quiero empezar con esta parte, hermano. Les dijo. Como dice el pastor, ¿quién? Hello, varones hermanos. No le dijo al hombre, les dijo a los dos. Amén. Y una de las primeras leyes divinas las vemos. Dice: fructificad. La segunda: multiplicaos. La tercera: llenad la tierra. La cuarta: sojuzgarla. ¿Y qué? Y enseñoread en ella. Nos dio autoridad tanto a la mujer como al hombre. Y más adelante dice en el capítulo 2, verso 8, dice que plantó un Edén y puso allí al hombre que creó. Entonces, la autoridad y el gobierno que se nos fue dado en el Edén fue que teníamos que fructificar, dar fruto, ¿verdad? Eso nos lleva a lo segundo: multiplicaos. Dentro de nuestro contexto natural, cuando la palabra dice multiplicaos, nosotros lo entendemos: reproduzcanse humanamente. Eso también es cierto. Pero la parte importante es que nos reproduzcamos espiritualmente. ¿Y a quién tenemos que reproducir espiritualmente? A Cristo. Amén. Nos lleva a la tercera ley. La tercera ley dice: llenad la tierra, porque Dios es un Dios de orden. Y en el verso 2 del capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué se estaba moviendo sobre las aguas el Espíritu de Dios?
estaba trayendo orden, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y al moverse sobre las aguas, no solamente trajo orden, sino que la estaba llenando. Y eso es lo que nos manda la palabra, que nosotros como cristianos llenemos la tierra, la llenemos, demos fruto, la multipliquemos el amor de Cristo, llenémosla con su palabra, alcancemos al perdido, como dice la alabanza con la cual iniciamos este mensaje. El Señor tenemos que hacerlo Rey del mundo. No que el mundo nos invada a nosotros, sino nosotros impactar al mundo. Y las últimas dos leyes en las cuales quiero enfatizar en este mensaje, dice la palabra del Señor, sus dos últimas leyes, dice que es sojuzgad y señoread. ¿Qué es sojuzgar? ¿Qué es sojuzgar? Sojuzgar en el hebreo original quiere decir poner debajo de nuestros pies, someter, imponer nuestra voluntad, imponer la autoridad, pero no la autoridad del hombre, la autoridad divina, la que nos fue entregado en el Edén. Sí, Señor. Sojuzgar también puede representar que nosotros vamos a juzgar como compañeros, como socios, por así decirlo, de una autoridad suprema que está sobre nosotros. La autoridad de Dios está arriba de nuestra cabeza. Él reina sobre toda nación, sobre todo principado, pero nos ha dado entonces una autoridad de gobernar, sojuzgar. Y dice, la última ley dice, enseñoread, que en el hebreo original significa gobernar. Ese fue el diseño original de Dios para la raza humana. Pero ¿qué pasó? Dije hace un momento que en en Génesis 2:8 dice la palabra que plantó un Edén al oriente y allí puso al hombre. Y cuando la Biblia dice hombre, se refiere al varón y a la hembra, tal cual como está escrito básicamente en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? El hombre perdió esa autoridad. El hombre perdió esa autoridad. Entonces fue echado, pasamos al segundo punto, fue echado del reino de Dios. Fuimos arrojados. Pero quiero que veamos que esta palabra echado suena feo, pero es bíblica. No es que yo la quiera utilizar adrede, sino es bíblica, está en la Biblia. Y dice entonces en Génesis 3:24, por favor, Salvador, Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Lo que quiero resaltar es la primera parte del verso, que echó fuera. Fuimos destituidos y heredamos por consecuencia entonces esa identidad adámica, pecaminosa, y estamos destituidos, estamos descalificados. En otras palabras, el hombre perdió el horizonte. Es muy popular en nuestros países, en Colombia, y espero que creo que en todos los países latinos, Boris, en El Salvador también es muy normal decir, perdí mi horizonte. Perdió el rumbo. Exacto, amén. Perdió el rumbo, ese es el significado de perdió el horizonte. Andamos entonces como zombies caminando de un lugar para el otro, ¿verdad? Como nómadas, como se decía anteriormente, estamos sin rumbo, sin dirección. Pero ¿por qué dice perdió el horizonte? Vamos a profundizar un poco. ¿De cuál horizonte habla?
Hace un momento, sí, pero hace un momento dije que el Señor plantó un huerto, el Edén, al oriente. Literalmente, cuando Dios destituyó a Adán y Eva, lo sacó, lo expulsó, entonces el hombre perdió el oriente, perdió su horizonte, perdió el derecho de permanecer bajo esas 5 leyes. Fuimos destituidos y nuestra identidad adámica pecaminosa entonces se estableció en nuestras vidas, y el hombre perdió de una forma natural entonces la autoridad y perdió la forma de gobierno. Perdió la forma de gobierno. Todos los países tienen todo país tiene un gobierno, todo gobierno tiene sus leyes, tiene sus principios, ¿verdad? Y aquí nosotros lo experimentamos de una manera fuerte, a veces hasta trágica, dependiendo de cuál es nuestro carácter, dependiendo de cuál es nuestra disciplina, o dependiendo de cuál es el estilo de vida que nosotros practicamos o veníamos practicando en nuestros países. Entonces, cuando llegamos a este país, nos encontramos con un choque cultural y ya no ensamblan nuestras costumbres, nuestra forma de gobierno que nosotros veníamos habituados de nuestros países, no ensamblan en este país, porque aquí hay unas leyes estrictas que el gobierno trata de hacer cumplir a lo máximo. Y entonces tenemos choque. Pues lo mismo pasa en el gobierno de Dios. Cuando nosotros traemos esas estructuras del mundo y queremos plantarlas, queremos ponerlas sobre esa base sólida que es la roca inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Él es una roca grande, poderosa, y en medio de su misericordia permite que esas estructuras del mundo se pongan allí. Pero ¿qué pasa? No ensamblan, no casan, no hay firmeza, no hay seguridad, y cualquier viento fuerte pues entonces la tumba, se cae, se derriba. Y por eso muchos cristianos, tengo que decir esto con mucho dolor en mi corazón, hermanos, muchos cristianos perdemos tiempo precioso de nuestras vidas y no avanzamos. No avanzamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos trayendo las estructuras del mundo al gobierno de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo: ¿qué hay de común o de intimidad entre las tinieblas y la luz? Ninguna. Y esto nos causa tropiezo, nos causa fracaso. Entonces vemos que no solamente el hombre fue echado del reino de Dios, de su Edén, sino que pasó algo muy especial con la mujer. Perdóneme, Salvador, no te di este verso, es culpa mía. Vemos en el capítulo 3 de Génesis, verso 16. 3:16. Dice la palabra: a la mujer dijo, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Esta es la parte que quiero enfatizar, escuchen. Y él, o sea el varón, se enseñoreará en ti. Entonces, allí alteramos el orden divino, hermanos. Por nuestro pecado original, cometido por Adán y Eva, el orden divino para la raza humana fue alterado. No solamente entonces dejaron de tener los dos la misma autoridad de gobierno, sino que la mujer quedó por debajo del hombre, cuando el Señor los puso a los dos al mismo nivel de gobierno. Fueron destituidos, echados, pero la mujer tuvo más pérdida, porque no solamente la echaron del Edén, sino que perdió la capacidad o la autoridad de gobernar
a la misma altura del hombre. Y desde entonces ha sido un verdadero conflicto para la raza humana y ha sido motivo de disputa entre el hombre y la mujer. La mujer quiere gobernar al hombre, pero de igual manera, aunque en algunos hogares se permite que la mujer sea la que gobierne, y en algunos países ya lo hemos visto, y no tengo nada en contra de la mujer al decir esto, lo digo con mucho cuidado, por favor, pero se rompe el diseño original de Dios. La mujer no puede estar por arriba, y eso lo vamos a ver. Voy a adelantarme un poquito, pero por favor, Salvador, no vaya a colocar nada más, lo voy a dar como referencia. En Efesios dice que el hombre es cabeza de la mujer. Ahí nada más para que lo tengamos un poco en nuestra mente, más adelante vamos a llegar allí. Entonces, hay siempre esa disputa. Pero ¿qué pasa? Vamos a adelantarnos, nos fuimos 6.000 años atrás. Vamos ahora a avanzar desde allá 4.000 años. O sea, en otras palabras, vamos a regresarnos del día de hoy 2.000 años atrás. ¿Qué pasó? Hace aproximadamente 2.000 años, entonces, Dios, por su potestad, en su gracia y en su misericordia, vino a través del Señor Jesucristo, se hizo presente, nos redime, nos restaura y nos entrega nuevamente la capacidad de gobernar. Es decir, Cristo no solamente vino a la cruz a salvarnos, a quitar esa naturaleza pecaminosa, porque cuando no estamos en Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo no solamente vino a pagar por nuestra salvación, sino que también cuando exhibió públicamente a los principados y potestades y exhibió al demonio allí en la cruz y lo venció, resucitando de entre los muertos, nos dio redención, nos dio salvación, nos restauró y nos regresa la autoridad que se nos había quitado en el huerto de Edén. Es decir, en otras palabras, espiritualmente nos toma del basurero, nos lleva en sus brazos, nos pone nuevamente en ese jardín de Edén, porque ya desde ahora somos eternos, no con todas las habilidades, los beneficios que tenemos en la eternidad, porque la atmósfera terrenal no es diseñada para eso, pero nos permite empezar a disfrutar de ese beneficio. La autoridad regresa, se nos vuelve a dar. Y aquí viene un cuestionamiento fuerte. Punto número 3. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? El Señor me confrontó, y espero que ustedes también, hermanos. Espero que esta palabra poderosa, porque el Señor confronta con amor para hacernos entender, para quitarnos el velo, para que nosotros actuemos verdaderamente como hijos del Rey, como príncipes, como reyes y sacerdotes, para que arrebatemos al maligno lo que Él nos ha robado, o tal vez ni siquiera lo ha robado. Nosotros mismos lo hemos entregado, hemos renunciado a esa autoridad de gobierno. Y hoy el Señor nos cuestiona y nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Pero no con esa vida adámica, no con la vida pecaminosa. No, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con esa vida que el Señor nos regaló? Esa vida que no tiene precio, hermanos. Esa vida que ni aún montañas de oro la pueden comprar. Esa vida que fue comprada a precio de sangre. Aleluya. Que el Señor hoy nos reclama, nos confronta.
por cada gota de sangre que salió de su cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la autoridad que Él nos ha regresado como familia? Tengo que reconocerlo, hermanos. Mi esposa tiene razón, porque ella siempre me dijo: Carlos, no podemos salir a dar lo que no tenemos, y no podemos salir a dar y a pedir y a exigir lo que no estamos primero estableciendo en el seno de nuestra familia. Nos cuesta trabajo reconocer que la mujer a veces tiene la razón, ¿cierto? Amén. Pero se nos olvida que el Señor en la creación original dijo que la mujer era la ayuda, ¿qué? Idónea. Idónea. Aleluya. Perdón, Señor. Perdónenos, Padre, porque somos olvidadizos. Y entonces allá hay una vocecita interna que nos dice: olvidadizos cuando les conviene, ¿verdad, varones? Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Hay algo que yo he llamado, no es doctrina bíblica, pero no va en contra de la Biblia lo que voy a decir, es una conclusión a la cual yo he llegado: las 3 R's. ¿Cuáles son las 3 R's? Recibimos, reflejamos y reproducimos. Bíblicamente es aplicable, pero en ninguna parte de la Biblia lo dice. Por eso digo que es una conclusión mía, pero no va en contra de la palabra, está alineada a la palabra. Recibimos es igual a 1. Reflejar, ¿qué es reflejar? Mostrar. Yo reflejo, yo muestro lo que yo tengo. Yo no puedo mostrar una cosa que no poseo. Entonces yo reflejo lo que yo tengo. Y la tercera R dice reproducir, que es igual a proyectar, multiplicar. Y estos 3 principios de las famosas 3 R's, recibir, reflejar y reproducir, es lo que está establecido en Génesis 1:28, cuando dice que nosotros tenemos que fructificar, multiplicarnos, llenar, sojuzgar y gobernar, o señorear, que es lo mismo, gobernar. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Pero ¿a quién es que tengo que reflejar? ¿De quién estoy recibiendo y a quién voy a reflejar? Lo uno implica con el otro. Yo reflejo, yo muestro lo que he recibido. Entonces, bíblicamente, hemos recibido una nueva identidad. No hay dualidad de identidades, aunque algunos quieren andar así, dualmente, con 2 identidades, con la identidad adámica y con la identidad divina, pero eso no casa, eso no es legal, no es permitido, no es bíblico. Tenemos que, si ya hemos recibido al Señor, entonces tenemos la naturaleza divina de Cristo, como dice Gálatas 2:20, porque más ahora ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, cuando soy un receptor, he recibido la autoridad de Dios a través de Cristo, que nos la ha devuelto, porque hemos sido malos administradores, malos mayordomos. Él nos regresa la autoridad, la recibimos, y nuestra función primera es reflejar. Reflejemos a Cristo. Amén. Mostremos a Cristo, mostremos su amor, mostremos su compasión, mostremos su misericordia, mostremos su salvación. ¿Y a quién se la vamos a mostrar?
Y luego dice que tenemos que reproducirla. Entonces, como familia, yo tengo que en ese momento llegar junto con mi esposa, me uno a ella y somos dos recibidores, dos receptores. Tenemos que empezar a reflejar, pero lo más importante, tenemos que empezar a reproducir. ¿Verdad? Tenemos que empezar a reproducir. ¿Y cuál es el contexto inmediato de la familia? Entonces yo le digo a mi esposa, mi negra hermosa, venga, caminemos juntos en esta nueva identidad que nos ha dado el Señor. Vamos a mostrar a Cristo, vamos a reflejarlo y vamos a reproducirlo. Vamos a actuar en el contexto de la familia inmediato, nuestros hijos. Nosotros, dijo el Señor, somos luminarias. ¿Por qué somos luminarias? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Somos la luz y la sal de la tierra. Amén. Pero Él estableció en su palabra que el Padre justo es el Padre de las luces. Y si es Él el Padre de las luces, dice que seamos luminarias. ¿Usted sabe qué es una luminaria, hermano? Cuando vamos a un estadio, vemos esas luminarias, unos reflectores inmensos que reflejan, dan luz, muestran el camino. Y esa es la función del hombre y la mujer en la autoridad de Cristo. No luchar por una pugna de quién es el que más poder tiene, quién es el que más autoridad tiene. No, hermanos, hay una autoridad, hay un diseño original establecido por el Señor y no se puede romper. Porque cuando se rompe ese diseño, no está el gobierno de Dios, no se está estableciendo su gracia ni su favor. Nos estamos alejando de la ciudadanía y de la soberanía de Dios. Nos estamos alejando de su cuidado, de su mano poderosa. Nos estamos alejando de su protección. Y entonces vemos hoy por hoy hogares perdidos, divorcios, separaciones, hijas prostitutas, hijos drogadictos, ladrones, delincuentes. Y nos preguntamos irónicamente todavía, ¿por qué? Si estamos rompiendo un principio y un diseño divino. Y que ustedes y yo, cada uno de nosotros, no podemos excusarnos porque conocemos la palabra, conocemos la verdad. Dice el Señor Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Yo recuerdo cuando empecé a conocer de Cristo y le dije un día, Señor, yo no sé cómo ir a la palabra, yo no sé cómo buscar, pero tú sabes, enséñame. Y la primera palabra que me reveló el Señor en sueño fue esa: y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es Cristo. Señor. Porque Cristo es el que viene y nos liberta. Pagó con precio de sangre el rescate. Ninguna riqueza del mundo lo podía pagar. Entonces, cuando yo me uno a mi esposa y entiendo claramente su forma de gobierno, la que Él ha diseñado, me someto a ella, entonces llegamos al cuarto punto, es establecer el orden divino en la familia. Hermanos, no podemos pretender que el mundo tenga paz. No podemos pretender
que en nuestra ciudad haya paz. No podemos pretender que nuestros hijos obedezcan. No podemos pretender que tengamos hijos ejemplares si nosotros no estamos estableciendo el reino de Dios en nuestra familia. Amén. ¿Me hago entender, hermanos? Vamos a regresar un momento a Génesis 1:27. Punto número 1. Vamos a regresar allí, por favor, Salvador, para ver qué dice en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Teniendo en cuenta que el Señor ha creado al varón y a la hembra a su imagen, y que la mujer no solamente fue echada y destituida del gobierno y del Edén junto con el hombre, sino que perdió también su autoridad. Vamos a ver qué nos dice entonces en el punto número 4 acerca de establecer el gobierno de Dios en nuestra familia. Vamos a ver Efesios. Efesios 5, capítulo 5, desde el verso 22 al 29. Hoy estábamos viendo en la clase dominical de los textos ambiguos y del entender el texto a través del contexto. Aleluya. Y este es un buen ejemplo de ellos. Dice en el verso 22, ¿estamos? Lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mayoría de los hombres hemos malinterpretado este verso. Estén sujetas. Qué bonito suena, ¿verdad? Estén bajo nuestro dominio. La mujer esté bajo nuestra autoridad. Estamos lejos de la realidad. ¿Qué quiere decir en el griego original? Porque fue escrito en el Nuevo Testamento, la mayoría en griego y algunas pocas partes en arameo. Pero en el griego original, ¿qué quiere decir? Sujetas. Sujetar. Si yo me voy a caer, resbalo, ¿qué es lo primero que hago? Mando mi mano a tratar de agarrarme de algo para no caerme. Me sujeto. Sujeción no quiere decir maltrato. Sujeción quiere decir cuidado, cuidar, proteger, amar, respetar, santificar. Sí, también es santificar. Entonces, ¿por qué maltratamos a las mujeres como cristianos? ¿O por qué también tengo que decirlo? Hay mujeres que quieren rebasar, pasar la cabeza que es el hombre. Pero quiero enfatizarme en el asunto de la mujer. Entonces vemos que es sujetar. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como, ¿a quién? Al Señor. Ahora pregunto, el Señor, pregunto a los varones aquí presentes, ¿el Señor nos maltrata? ¿El Señor nos golpea? ¿El Señor nos insulta? ¿Nos trata como esclavos? ¿Nos dice malas palabras? ¿Verdad que no?
porque el varón es cabeza de la mujer, pero ahí vemos que también Cristo es cabeza del hombre. Entonces hay que seguir ese principio, porque Dios no se equivoca, Dios es perfecto, sus leyes son perfectas, no como las hechas por los hombres que tratan de sacar ventaja. Dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, cuando la palabra dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como esposos? Salvar. Porque dice que así como Cristo es cabeza del hombre y es cabeza de la iglesia, y que Él está para salvar a la iglesia, a todos nosotros, es a la misma ley que está sobre el hombre y la misma autoridad que nosotros tenemos que ejercer. Entonces, cuando como familia tenemos claro ese principio divino, establecemos el gobierno de Dios en autoridad. La mujer entonces por sí sola respeta al varón, se ciñe a su cuidado, a su protección, y viene a ser la ayuda idónea. La ayuda idónea, la que trae sabiduría, la que trae buen consejo, no la que pervierte, no. Porque el gobierno de Dios se ha establecido de una forma adecuada, como Él lo quiere. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¡Qué responsabilidad tan grande! Nosotros tenemos que ponernos al frente. La mujer aquí atrás, pero no quiere decir que porque se pone atrás es menos que nosotros, no. Porque en ese gobierno establecido, entonces nosotros somos el vallado, somos la protección, somos el cuidado, somos el que salva. Y delante de nosotros, ¿quién está? La poderosa mano de Cristo. Señor. Entonces no es nuestra autoridad la que está salvando, no es nuestra autoridad la que está cuidando, no es nuestra autoridad la que está amando, la que está protegiendo, la que está proveyendo. Es la autoridad de Dios que la hemos implantado en nuestra familia, y por sí solo, de una forma natural, el poder de Dios se manifiesta y vemos la gracia y el favor de Dios. Restablecemos no solamente un hogar, restablecemos no solamente una familia, restauramos la sociedad y logramos que la sociedad se sujete a la palabra de Cristo. Y cuando eso suceda, el reino de Dios se ha acercado y se ha establecido con autoridad y con gobierno, con plenitud. Pero nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de un equipo. La esposa y el esposo son una unidad, uno solo. Voy a adelantarme al verso 29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Carne de mi carne, huesos de mis huesos. Entonces, de una forma natural, por sí solo, por la gracia y el favor de Dios, se establecen las leyes divinas. Recibimos entonces el favor, la misericordia, la compasión. Recibimos el cuidado. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando esta forma de gobierno divino se altera? Porque tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, y este es el quinto y último punto, ¿qué sucede cuando esta forma de gobierno divino se altera en nuestro hogar, en nuestra familia? Hay un caos, impera la ley del más fuerte.
Hay vicios, drogas, alcoholismo, drogadicción, prostitución, robos, asaltos, todo lo que estamos viendo en el mundo. Perdió el mundo su horizonte y cada quien anda por su propio lado buscando su propio beneficio, queriendo agradar al hombre y no a Dios. Queriendo agradar al hombre, queriendo agradar a nuestra carne, con nuestra lascivia, bajas pasiones, deseos de la carne. El Señor dijo, a través de Pablo en Gálatas, dijo, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos con la carne. Pero a todos nos cuesta trabajo y seguimos en nuestra carne. Queremos agradar a dos sistemas. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando esa forma de gobierno divino no se establece? Cuando se altera, viene el caos. Génesis 19:3. Parafraseando un poco, sabemos la historia que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Sodoma específicamente, esta porción de la palabra. Una ciudad que se parece tanto a nuestra actualidad. Homosexualismo, prostitución, alcoholismo, perdición, caos total. Y allí había un hombre llamado Lot, que había recibido y que había reflejado, pero no había reproducido. El gobierno y la autoridad de Dios no la reprodujo. Y entonces dice la historia que él estaba a las puertas de la ciudad, se aparecieron dos ángeles enviados por Cristo que venían a destruir completamente a Sodoma, pero él les insiste y los lleva a la casa. Veamos lo que dice entonces en el verso 3 del capítulo 19 de Génesis. Dice, mas él porfió con ellos mucho. En otras palabras, tuvo que haberles rogado, suplicado tal vez. Dice, y fueron con él. ¿Quiénes fueron con él? Los dos ángeles. Fueron con él. Y entraron en su casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Lot. Dice, y les hizo banquete. Lot les hizo un banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Dentro de la etimología hebrea y griega hay que tener en cuenta los modismos. Y allí vemos una palabra que se llama banquete. En esa época, banquete no significa lo mismo que hoy. Banquete, fiesta del hombre para el hombre. Y la otra palabra que aparece allí es panes sin levadura. Panes sin levadura es, o tenía un significado hebreo, espiritualmente, era tener comunión con Dios, comunión con el Padre, una relación. Pero allí vemos que entonces la primera, que se llama banquete, dice que significaba fiesta de hombre para hombre. Y en la historia dice, todo el capítulo 19, ustedes después lo pueden leer, dice que el pueblo se aglomeró alrededor de la casa de Lot. ¿Por qué? Porque él había preparado un banquete, o sea, había hecho un ruido de fiesta de hombre para hombre. Pero al mismo tiempo, él preparó una cena especial de panes sin levadura, que como lo dije hace un momento, significaba la relación del hombre con Dios. En otras palabras, Lot llevó a su hogar el reino de Dios y llevó el sistema de la época, el sistema del mundo. Él quería moverse en dos sistemas, en el sistema del mundo y en el sistema divino. Eso representa lo que ahí está escrito. ¿Y qué pasa cuando queremos agradar a los dos sistemas, a las dos formas de gobierno? Exactamente. Esas estructuras no casan, porque Dios dijo en su palabra que Él es celoso,
Por eso Él no ama la idolatría, la rechaza, la condena. Por eso Él dice que la rebelión es abominación delante de Dios. La rebeldía es ser necios, no escuchar la voz del Padre. Y sabemos el resultado. ¿Qué pasó? Sus 2 yernos, los prometidos de sus hijas, no se quedaron, no se fueron con él. Se quedaron porque estaban atrapados por ese sistema, por esa forma de gobierno. Sale él con su esposa y con sus 2 hijas, pero ¿qué sucede en el camino? La mujer de Lot voltea a mirar y dice la historia que se convierte en estatua de sal, ¿verdad? Y muere. ¿Por qué creen que la mujer volteó a mirar? No es por lo que pasa ahora con la mayoría de las damas, con todo respeto lo digo, que son curiosas. Ella no quería mirar cómo se caía, cómo destruía a base de fuego toda la ciudad. El poder de Dios ella no lo quería mirar. Su corazón estaba allí. Su cuerpo caminaba junto a Lot, saliendo, pero su verdadera esencia estaba en ese sistema, en esa forma de gobierno. ¿Y qué pasa más adelante con las 2 hijas de Lot? Cometen incesto, tienen relación con su padre, lo embriagan, Lot no se da cuenta, y de esa relación nacen 2 terribles maldiciones. El hijo de una de ellas es el padre de los moabitas, los matasemillas, y el otro son los amonitas. Esas 2 naciones nacen allí como causa de establecer los 2 sistemas. ¿Y cuántos años los amonitas y los moabitas persiguieron al pueblo de Dios? 400 o 500 años, hasta que a través del profeta Samuel los manda a destruir completamente. Entonces vemos cómo la maldición persigue cuando estamos agradando al hombre o al mundo y estamos agradando a Dios. Aún yendo un poco más adelante en la historia, ¿qué pasa en el libro de Ruth con Noemí, con su esposo y sus 2 hijos? Ellos estaban en Belén de Judá. ¿Y qué hace Noemí y su esposo? Están viviendo bajo la protección de Dios, enfrentando una crisis que nos pasa a muchos de nosotros. Hello, como dice el pastor Ken, hello. Estamos viviendo un periodo de prueba, estamos pasando por un desierto y entonces nos salimos de ese gobierno. Fue lo mismo que hizo Noemí, su esposo y sus 2 hijos. Se fueron buscando prosperidad, se alejaron del gobierno de Dios, llegaron a la tierra de los moabitas y allí vemos entonces por qué es llamado el espíritu de Moab mata semillas, porque no quiere que el hombre se reproduzca para poder reproducir a Cristo. Y ella tiene que regresar después sin sus varones, sin su esposo y sin sus 2 hijos. ¿Qué está pasando en nuestro hogar hoy? ¿Qué está pasando en nuestras familias hoy? ¿Estamos siendo igual que Lot? ¿Lot recibió? Sí. ¿Lot reflejó? Sí. Pero no reprodujo. Se ve en su esposa y en sus 2 hijas. La maldición alcanzó su descendencia porque se movía en los 2 sistemas. ¿Usted quiere bendición para sus hijos? ¿Quiere bendición para sus nietos, para su generación, para su familia, fuera de su casa, sus hermanos, sus sobrinos, sus padres, sus tíos? Y todo aquel que pueda alcanzar con la palabra, establezca el gobierno de Dios y su justicia en medio de su casa. Reprodúzcalo. No solamente se limite a mostrarlo como el que viste una prenda elegante y fina y solamente se va para la calle a pasearla para que le digan: uy, qué mujer tan hermosa, mire la cadena, mire el bolso, mire los zapatos que tiene. No solamente hay que mostrar la luz que habita en nosotros, hay que reproducirla. Usted sabe cuando
Usted tiene un recibidor en su casa y de pronto tiene un proyector. Ese proyector recibe la señal y la proyecta, exactamente lo que estamos viendo aquí. La reproduce. Nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a reproducir a Cristo. A Cristo no lo podemos encerrar, porque Cristo no es cuadrado. Aleluya. A Cristo no lo podemos individualizar. Es cierto que la salvación es individual, pero es con un propósito. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28? Ir y hacer la gran comisión. Y ustedes son responsables tanto como yo. Mi obligación y mi deber es prepararme para venir a dar un mensaje. Pero yo tengo que, cuando esté aquí parado, estar aprobado delante de Dios. Yo cumplo mi tarea, decimos los colombianos. Yo tengo que hacer la tarea. El resto se encarga el Señor. Si el Señor me quiere cambiar todo el mensaje, quiere cambiar mis palabras, poner algo diferente, Él es autónomo en mi vida. Pero yo tengo que hacer lo que Él me mandó a hacer. Y ustedes, hermanos, también tienen un compromiso con Dios. No es un compromiso con la congregación, es un compromiso con el Padre que envió a su Hijo a morir en esa cruz para pagar la deuda, para pagar el pecado, para morir y tomar nuestro lugar, para darnos vida eterna. Y usted tiene que ir y llevar las buenas nuevas. Yo también lo tengo que hacer. Todos somos mensajeros, hermanos. Todos tenemos un compromiso con el Padre. Gálatas capítulo 1, verso 10, y aquí terminamos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Quiero que terminemos con esta reflexión, hermano. ¿Qué estoy buscando? ¿El favor de Dios o el favor del mundo? ¿El favor de los hombres? Y si busco el favor de los hombres, ¿qué pasa? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Espero que ustedes, al igual que yo, hermanos, tengamos en nuestro corazón servirle a Dios, servirle al Señor, agradarlo, postrarnos delante de su santa presencia y decirle a Él: heme aquí, envíame a mí, soy tu siervo, ejerce tu autoridad sobre mi vida. Establece, Señor, tu gobierno en mi familia. Como hombre tomo a mi esposa y le digo: caminemos juntos, sigamos corriendo la carrera de la fe, establezcamos su gobierno en nuestro hogar. Vamos a derramar y vamos a declarar las bendiciones del Padre para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para nuestros nietos, para nuestras generaciones futuras. Porque no quiero estar en la gran mesa del Cordero solo, viendo con tristeza que mis hijos, mi familia no está conmigo. Completemos el gozo del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que has puesto en mi corazón y cómo has fluido a través de mí, Señor, para que todos escuchemos tu mensaje, Señor. Que sea un propósito claro a partir de hoy en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu venga, redarguya nuestros corazones, traiga convencimiento, nos muestre en qué áreas de nuestra vida
no estamos estableciendo tu gobierno, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. No queremos servir a los dos sistemas, Señor. Que tu divina luz alumbre nuestro entendimiento. Que podamos reconocer el camino de la justicia. Que podamos andar por donde tú quieres que caminemos, Señor. Tomados de nuestra mano, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, sus esposos. Yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús a esta congregación, a estas familias, y declaro, Padre, que tu poder y tu gobierno se establezca en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito tú eres, Señor. Establece ese gobierno, Señor, no solamente en esta ciudad, sino en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, a ser humildes como tú, Señor. A reconocer tu grandeza y tu señorío. A reconocer, Señor, que somos vasos de barros, débiles, sin valor alguno, pero que tú lo llenas. Que tu Santo Espíritu viene y llena y da fortaleza, da valor a estos vasos de barro, Señor. Que tu luz y tu gloria inunde este lugar. Que inunde nuestros corazones, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, Padre. Gracias, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu nombre. Bendito eres, Señor.